Bueno chicos, empezamos con la parte de su video para su clase de taller de investigación 1. Soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, y vamos a empezar a hablar de lo que es el diseño de un proyecto de investigación. Entonces empecemos. Cuando hablamos del diseño de un proyecto de investigación, tenemos que entender que no es un proyecto que sea, o más bien un trabajo que sea lineal. Todo se va a ir dando de manera, ¿cómo decirlo?, paulatina. No lleva como tal un procedimiento que sea lineal. Vamos a ir saltando de una parte a otra parte y sobre eso es lo que vamos a estar trabajando. Pero vamos a empezar a hablar sobre lo que es la determinación primero de lo que sería su tema de investigación. Para que ustedes puedan tener un tema específico con el que ustedes quieran estar trabajando, van a tener que tener primero un proceso de observación. ¿Qué significa esto? Tienen que identificar el objeto de estudio, con qué quieren trabajar, específicamente qué es lo que quieren empezar a abarcar con su trabajo. Determinar los aspectos que van a observar, es decir, que van a delimitar su pregunta de estudio, van a identificar las características del objeto con el que están trabajando y verificar que exista una problemática como tal. ¿Qué significa esto? Ustedes no van a empezar un proyecto de investigación de la nada. Primero necesitan tener antecedentes del tema. Tienen que definir con qué tienen que trabajar, qué es lo que van a estar observando y si dentro del universo de lo que ustedes están observando realmente hay una pregunta a contestar o una problemática que ustedes van a solucionar con su proyecto. Entonces vamos a tener dos tipos de observaciones. Uno va a ser la observación concreta, que va a estar basada en experiencias propias. ¿Qué es lo que ustedes notaron o qué es lo que ustedes han estado viendo dentro de el fenómeno que están observando? Y también la información proporcionada por otros con respecto a ese tema que ustedes quieren, qué es lo que se tiene ya dentro de la literatura. Ustedes se preguntarán por qué los hice leer tanto sobre sus bitácoras y sus temas de trabajo. Pues tiene que ver con esto. Ustedes primero tienen que saber sobre el tema, tienen que empaparse de lo que están tratando de entender o de lo que están observando, para que ustedes puedan entender si hay o no hay como tal un problema dentro de el modo en el que ustedes están trabajando. También pueden basarse en lo que serían las observaciones abstractas. Estas no son muy recomendables ya dentro de la investigación cuantitativa porque traen a la memoria resultados de otros estudios o experiencias o de alguna observación. No es algo que están viendo en el momento, no es algo en lo que se están basando en el instante, sino sobre algo que ustedes observaron hace tiempo o sobre algo que vieron antes, hace algunos meses o algunas semanas o algunos años. Ustedes están trayendo a colación el tema, pero tienen que tener cuidado. Yo les recomiendo que se basen ahorita en observaciones concretas. Ya estén delimitando un objeto de estudio, un área de estudio, una problemática determinada sobre algo que sí puedan estar viendo dentro de la empresa o dentro del trabajo que ustedes estén eligiendo, si es que van a hacer el desarrollo de un prototipo o van a hacer el desarrollo de alguna maquinaria o simplemente aplicar alguna metodología o herramientas para mejorar el sistema de producción o reducir riesgos dentro de la empresa. Entonces tienen que tener bien identificado dónde van a estar trabajando, con qué van a estar trabajando y qué es lo que quieren resolver para que puedan empezar a determinar lo que va a ser su tema de investigación. Entonces, una recomendación es que vamos a tener un proceso. A partir de la observación van a identificar un propósito. ¿Qué significa? Yo ya estuve observando cómo trabajan en la empresa o yo ya estuve observando una problemática concreta y entonces yo me voy a fijar una meta a largo plazo. ¿Cuál es el propósito de mi investigación? ¿Qué es lo que yo como estudiante o yo como investigador quiero resolver? Vamos a observar el fenómeno y se van a comparar los elementos que van a intervenir en él. ¿Qué significa esto? Yo estoy viendo la problemática o lo que está pasando dentro del fenómeno que yo quiero solucionar o que yo quiero mejorar. Pero para que yo pueda mejorarlo, yo tengo que identificar
todos los elementos que están interactuando dentro de ese problema, ¿sí? Todos lo que serían mis indicadores, mis causas directas, mis causas indirectas, todo lo que son factores de causa y de efecto dentro del fenómeno que yo estoy observando. Y entonces voy a elegir los aspectos que voy a tomar en cuenta en el proyecto. ¿Qué puedo yo medir o qué no puedo yo medir o qué puedo utilizar yo para medir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo mi propósito? A partir de eso yo voy a determinar cuál es el objeto de estudio, con qué voy a trabajar. Y tienen que tener cuidado en esta parte porque con respecto a sus trabajos, una cosa es el objetivo y una cosa es el objeto de estudio. El objetivo, acuérdense que es la meta con lo que usted, o más bien el resultado al que ustedes quieren llegar. Y el objeto de estudio es con lo que yo voy a estar trabajando durante todo mi proyecto de investigación para poder lograr ese objetivo. Entonces tengo que determinar bien qué es mi objeto de estudio. Y entonces una vez que yo tenga eso, voy a tener que establecer mi objetivo o mi meta. Con respecto a ese objeto de estudio, ¿a dónde quiero llegar? ¿A qué me estoy comprometiendo yo con mi investigación a concluir o a entregar cuando termine yo mi proyecto? Y entonces voy a determinar los aspectos de análisis. ¿Qué es lo que yo le voy a analizar a mi objetivo? Y de ahí voy a ir sacando yo mis pequeños objetivos particulares. Para esa meta en general, ¿cuáles son los pequeños pasos que yo tengo que ir cumpliendo o cubriendo para poder lograr esa meta general? Y entonces yo les doy aquí la sugerencia de que no vayan a tener más de 4 objetivos particulares. Pueden tenerlos, pero tienen que entender que conforme yo vaya haciendo ese escrutinio de mi objetivo general en objetivos particulares, yo voy a ir dividiendo mi trabajo de investigación, y por cada subdivisión que yo le vaya haciendo voy a ir teniendo que explicar un punto de mi metodología, un punto de mi resultado, un punto de mi discusión y un punto de mi conclusión. Entonces tienen que tener cuidado con el aspecto de análisis que van a tomar en cuenta para ese objetivo general. Y entonces voy a listar los elementos de acuerdo con mi método. Yo ya investigué en mi literatura, yo ya leí muchísimos artículos al respecto, yo ya leí estudios de caso, yo ya leí aplicaciones, yo ya entendí qué es el fenómeno que estoy observando, yo ya leí qué tipo de metodologías se han aplicado en empresas similares o en casos similares al problema que yo quiero solucionar. Y entonces yo voy a determinar cuál es mi mejor método o el método que más se va a, que mejor se va a acoplar a lo que yo quiero realizar. Y entonces voy a verificar que ese método sea congruente con mi análisis. ¿Qué significa esto? Tengo que tener bien claro que el método que yo ocupe vaya a ser congruente con el objetivo particular que yo ponga, y que a su vez esos objetivos particulares, al cumplirlos, vayan a cumplir con mi meta específica que me estoy planteando, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacerse la pregunta de estudio? Pueden tener dos tipos de preguntas: preguntas limitadas y preguntas amplias. Las preguntas limitadas son buenas cuando estoy trabajando con memorias cognitivas. ¿Qué significa esto? Con elementos conceptuales concretos. Son simplemente con respecto a una pregunta, voy a tener que tener ahí en cuenta sí o no. Sí, simplemente son preguntas que se van a contestar con sí o con no con respecto a una cuestión específica. Las preguntas convergentes ya son para la comparación o explicar pasos del proceso. Cuando yo quiero hacer la descripción de un área, o cuando yo quiero hacer simplemente la descripción de los problemas con respecto a un problema específico que yo estoy viendo dentro de mi producción, o dentro de mi prototipo, o dentro de algún proceso en específico. Y simplemente estas preguntas son para explicar cómo va a ser ese proceso en específico. Simplemente es como un listado de pasos, ¿sí? Y cuando yo ya estoy trabajando con preguntas amplias, que son prácticamente las que ustedes van a estar tomando en cuenta, porque tienen que tener en mente que su trabajo va a desarrollarse a lo largo por lo menos de un año, voy a poder tener yo preguntas evaluativas o preguntas divergentes. Mis preguntas evaluativas van a requerir una comparación entre la situación real, que es la que estoy viviendo o la que yo estoy observando, y la situación ideal, que es a la que yo quiero llegar con mi trabajo. ¿Qué significa esto? Voy a tener que identificar cuáles son las discrepancias o cuáles son las cosas que yo voy a hacer para ir de mi situación real
a mi situación ideal. ¿Cómo puedo pasar de ciertos aspectos dentro de mi producción a mejoras ya específicas? Entonces yo ya voy a tener una comparación entre lo que pasa y la meta a la que yo quiero llegar. Y también puedo tener preguntas de tipo divergentes, que es donde ya voy a buscar yo respuestas creativas y se van a preguntar cosas abiertas a soluciones específicas. Aquí cuando ustedes empiecen a trabajar, si quieren hacer un prototipo, si quieren hacer algún software, si quieren hacer alguna innovación tecnológica aplicadas dentro de su proyecto, ustedes pueden empezar a trabajar con preguntas divergentes. Yo, ¿cómo realmente es que voy a hacer que ese prototipo solucione o esa maquinaria pueda solucionar un problema específico? Y entonces ahí ya son preguntas completamente amplias sobre cómo es que yo quiero que esté trabajando ese prototipo o ese software que yo estoy desarrollando. Entonces, para eso vamos a necesitar la planeación de un proceso de investigación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? O lo primero que ya dijimos, tenemos que tener el proceso de observación. Este proceso de observación nos va a ayudar a identificar o encontrar un área de mejora. ¿Qué es lo que yo tengo en la situación real? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo encontré dentro de la literatura y dentro de los datos de mi empresa, si es que lo estoy trabajando a nivel de empresa y no a nivel de innovación tecnológica? ¿Y qué es lo que yo tengo que mejorar? Si realmente hay un área de mejora o no la hay y yo me estoy inventando un problema. Y después vamos a pasar a la parte del planteamiento del problema basado en la observación, que incluyen datos concretos. Aquí necesito cifras. No se vale decir, es que yo creo que en la empresa hay un problema de esto, ¿no? O lo que pasa es que mi producción es lenta. ¿Qué es que sea lenta? ¿Qué es que yo tenga retrasos dentro de mi producción? ¿O qué es que yo tenga una gran cantidad de desperdicios? Necesitamos cifras y necesitamos datos. Y para que ustedes puedan tener una correcta comparación, van a tener que tener datos forzosamente buscados en la literatura. ¿Qué significa esto? Yo me tengo que ir a los datos de la empresa con respecto a trimestres anteriores, o si no, la empresa no me los proporciona, entonces yo tengo que ver estudios de casos similares donde me digan ya un rango mínimo de error que yo debo de tener en mis procesos de calidad, o en la cantidad de desperdicios que yo estoy manejando, o por ejemplo en los tiempos de producción. Entonces yo tengo que basarme forzosamente en datos ya de la literatura que me digan cuál va a ser el procedimiento óptimo, ¿sí?, dentro de mi empresa. Y una vez que tengamos estos dos pasos, vamos a pasar a la determinación de mi objetivo general o mi meta de trabajo, que es como tal el compromiso del producto al finalizar el proyecto. Y aquí tienen que tener mucho cuidado con respecto al objetivo que se pongan, porque muchas veces ustedes quieren construir prototipos y aguas, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de construcción de prototipos en innovación tecnológica, tenemos la gran limitante del dinero, ¿sí? Porque tienen que tener en cuenta que muchas veces vamos a tener gastos muy fuertes dentro del semestre y no van a alcanzar a poder tener como tal el prototipo terminado. Entonces puede ser que simplemente se dediquen al diseño de su prototipo o a la evaluación por una simulación, ustedes que están llevando simulación de cómo sería el funcionamiento de ese prototipo o de ese proyecto que ustedes están llevando a cabo. Cuando ustedes están trabajando ya con la mejora de un proceso dentro de la empresa, entonces puede ser que el objetivo sea un poquito más alcanzable, ¿no? Pero aguas con los tiempos, porque hay veces que ustedes ponen acreditar, ¿no?, el sistema de gestión de calidad o del sistema de gestión ambiental, y tienen que tener bien claro desde el proceso de observación desde dónde están partiendo, porque si no tienen absolutamente nada en la empresa, es ilógico que crean que ustedes en 3 meses van a poder tener una certificación en la empresa. Entonces simplemente tal vez van a hacer una planeación del proceso para una certificación, o van a hacer una evaluación de qué puntos cubren para tener un requerimiento de mejora o para poder alcanzar ese requerimiento de mejora, y tienen que basarse mucho este objetivo en la observación inicial que me dice mi punto de partida, ¿sí? En dónde estoy y hacia dónde quiero llegar, y tienen que tener cuidado con este proceso porque va a ser escalonado y no se vale que partan de 0 a 100 en un periodo de tiempo que no sea real,
¿sí? Al que no pueda ajustarse dentro de su proceso de trabajo. Y para esto van a ver que, van a ver que tiene mucho que ver en la cantidad de personas que están trabajando en el proyecto y en el número de tareas asignadas para cada uno de estos, pero bueno, esto lo vamos a ver en una presentación más adelante. Entonces, las partes del protocolo de investigación, yo se las voy a dar como tal, como van dentro de un artículo científico y en un proceso de tesis, pero tienen que entender que esta parte de las partes del protocolo no van como tal escalonadas de que primero hago el título, ¿no? Y después hago las palabras clave. No, este proceso va a ir variando, lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, pero sí quiero que vayan viendo cuál es la estructura del trabajo que van a tener al final. Entonces, primero su título. El título debe de tener como ideal de 10 a 15 palabras. Estas 10 a 15 palabras deben incluir el objeto de estudio, que es con qué voy a estar trabajando, el área de estudio, que es dónde voy a estar realizando mi proyecto, y qué es lo que yo realicé dentro de mi proyecto de investigación. Y les pongo 2 ejemplos. Hay veces que el número de palabras va a variar, a veces se sale un poquito de límite, porque ustedes hay veces que ponen el nombre completo de la empresa o ponen el nombre completo del área de estudio, o están trabajando con especies y entonces los nombres científicos se llevan muchas más palabras, pero bueno, esto es un ejemplo. Uno de estos trabajos podría ser evaluación de la variabilidad del peso de un pastelillo en una empresa panificadora de acuerdo al requerimiento 10 mejor. Entonces ubiquen dentro de este mismo título cuál es el objeto de estudio. En este primero, con qué es lo que voy a estar trabajando. Tengan cuidado. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es con lo que yo voy a estar observando, y en este caso va a ser el peso del pastelillo. ¿Dónde lo voy a estar realizando mi trabajo? Pues en una empresa panificadora. ¿Y qué es lo que yo voy a estar realizando? Pues una evaluación de la variabilidad de ese peso de acuerdo con su requerimiento 10 mejor, ¿no? Entonces, se dan cuenta, está cubriendo con esos 3 aspectos. El segundo ejemplo de un título es evaluación financiera de la producción de papaya en Tabasco, México, por tecnologías baja, media y alta. ¿Con qué voy a estar trabajando? ¿Cuál es mi objeto de estudio? La producción de papaya. El área donde yo la voy a estar trabajando, pues es en Tabasco, ¿no? ¿Y qué es lo que yo voy a estar haciendo? Pues una evaluación financiera de la producción por tecnologías baja, media y alta. Y entonces, si se dan cuenta, en estos 2 ejemplos se cumple tanto mi objetivo de que tengo delimitado mi número de palabras, no tengo títulos de 3 a 5 renglones, y estoy explicando específicamente con qué voy a trabajar, dónde voy a trabajar y qué es lo que voy a estar realizando. Con respecto a las palabras clave, estas palabras clave tienen que tener cuidado. Muchas veces lo que hacen es repetir palabras que vienen en el título y las ponen como palabras clave. Las palabras clave tienen una razón. Cuando ustedes escriben un artículo científico, la mayoría de las veces no son, no son de acceso libre. Entonces, las palabras clave lo que van a hacer es darles una idea de qué más está tratando mi trabajo. Si yo agarro y me pongo a repetir las palabras clave con respecto a mi título, yo estoy perdiendo información, porque estas palabras clave generalmente van de 3 a 5. No deben de estar contenidos en el título, porque me deben de hacer referencia a lo que podría ser el contexto de mi marco teórico, con respecto a mi método de análisis. Eso es algo muy importante, porque hay veces que yo estoy diciendo lo que realicé como mi objetivo, pero no estoy hablando del método o las técnicas que yo estoy aplicando para poder realmente cumplir con ese objetivo. También puedo incluir alguna palabra que me haga referencia a los resultados de mi trabajo o a la conclusión, pero yo les recomiendo mucho que estas palabras clave las estén relacionando con respecto a sus metodologías, a sus herramientas de trabajo o a cuestiones que tengan que ver con la metodología de su proyecto. Ahora, vean, por ejemplo, aquí tenemos implementación del ciclo Dimming en el área de troquel para reducir el desperdicio de material en la empresa de troquelaboración SADCB. Aquí se pasó un poquito del límite de palabras del título, porque sí está poniendo el nombre completo de la empresa. Y por ejemplo, aquí en las palabras clave pone mantenimiento correctivo, capital humano e higiene y seguridad. Y si se dan cuenta, me complementa el trabajo. Yo estoy hablando
con el título me doy una idea de que estoy hablando de lo que es la aplicación del ciclo DIMIC en el área de troquel de una empresa específica para reducir el desperdicio de material. Pero ya mis palabras clave me están hablando de que yo estoy aplicando mantenimiento correctivo, que yo estoy trabajando con capital humano y que también estoy tomando cuestiones de higiene y seguridad. Y si se dan cuenta, esto como que me complementa de qué va a tratar el artículo. El otro trabajo es, por ejemplo, distribución y diversidad de Papilionida y Pieride, Lepidoptera papilionida en la región Losicha, en Oaxaca, México, ¿no? Está en inglés, es de una revista que mandamos, que se publicó al inicio del año. Y si se dan cuenta, aquí lo que me está diciendo en mis palabras claves son mariposas, abundancia, estimación de la riqueza de especies, y distribución altitudinal y bosque mesófilo, ¿no? Si se dan cuenta, estas palabras me están complementando porque el título me está hablando de cuestiones muy biológicas, ¿no? Que me está hablando ya de familias específicas de mariposas en una región y me está hablando de distribución y diversidad, pero mis palabras clave me están especificando que estoy trabajando con mariposas, que estoy haciendo una estimación de la abundancia, que estoy trabajando con estimación de riqueza de especies, que lo estoy trabajando en un gradiente altitudinal y me está diciendo incluso el tipo de vegetación en el que yo lo estoy trabajando. Entonces, si se dan cuenta, las palabras clave lo que me van a ayudar es a complementar lo que me está diciendo el título y me ayuda a darme una idea de sobre qué va a tratar el trabajo. El resumen del trabajo va a ser una síntesis de todo su proyecto de investigación. Debe de incluir los aspectos más importantes sobre el área de estudio, su objeto de estudio, el objetivo general del trabajo, la problemática que quieren resolver, el método que aplicaron, los resultados obtenidos y la conclusión. Aguas, suena que esto va a ser muy largo, pero el resumen generalmente tiene un límite de palabras. Va a depender mucho de la revista con la que estemos trabajando, pero generalmente va de 250 a 350 palabras, es decir, prácticamente media cuartilla. Y si se dan cuenta, requiere una gran calidad y cantidad de síntesis de su parte, de su trabajo, para poder vender realmente qué es lo que estuvieron haciendo, dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus resultados más importantes y qué concluyen. Esto también tiene una razón. Yo les decía, las revistas generalmente no son de acceso libre, entonces lo único que nos van a dejar ver generalmente es la primera página del artículo. Esa primera página va a traer el título, va a traer el nombre de los autores, la adscripción de cada autor, es decir, de qué universidades son o dónde están trabajando, va a traer el resumen y va a traer las palabras clave. Entonces, prácticamente en la primera página de su trabajo, ustedes tienen que venderme la idea de que su trabajo es importante, tienen resultados relevantes y sus conclusiones son claras, y yo tengo que ver si realmente su metodología de trabajo es importante con respecto a lo que yo estoy buscando, porque precisamente alguien más va a basarse en su trabajo para poder hacer su proyecto de investigación. Entonces estos ejemplos tienen que ser importantes. Miren, con respecto a uno de los ejemplos que yo les daba de lo de la aplicación de la reducción de la evaluación del peso del pastelillo, este es el resumen. Miren, se aplicó el requerimiento 10 mejora de acuerdo con la norma ISO 9001-2015 en un producto pastelillo de una empresa panificadora para reducir la variación del peso total del producto para minimizar las pérdidas de materia prima por medio de la capacitación del personal del área. Si se dan cuenta, ahí yo ya estuve diciendo qué es lo que se hizo dentro del trabajo, cómo lo hice y en qué me basé, ¿sí? Para ello se realizaron muestreos del peso total del producto de 4 líneas de producción. Los histogramas de frecuencias muestran que existen variaciones entre los límites máximos permisibles. Entonces aquí yo ya estoy hablando del método, específicamente dentro de mi método yo ya les estoy diciendo que hice histogramas de frecuencias para medir las variaciones de los límites máximos permisibles. Luego dice, se integraron equipos de trabajo con los supervisores, trabajadores de las 4 áreas y se identificaron 12 causas principales de la variación en un diagrama de causa y efecto. Yo estoy diciendo aquí incluso con quién estuve trabajando,
quiénes apoyaron dentro del trabajo y cuáles fueron las causas, más bien cuántas causas tuve y cómo lo representé por medio de un diagrama de causa y efecto. El diagrama de Pareto señala que el 87.5% de las causas se atribuyen a la inexactitud en la adición de materia prima durante la preparación del producto. Yo ya estoy haciendo una interpretación de mi resultado, ¿sí? Que estoy diciendo que mi Pareto me dice que prácticamente todo el problema se refiere a variaciones con respecto al factor humano. El diseño de experimentos y los gráficos de control XR corroboran que no existe una variabilidad significativa entre las muestras de las 4 líneas, y esto se atribuye a que el proceso posee capacidad y habilidad para adaptarse a los cambios, por lo que es posible ajustar el proceso. Entonces, esta es simplemente la conclusión de mi trabajo, que no hubo variaciones significativas, que puede ajustarse el proceso, pero que realmente no es significativo desde el punto de vista de pérdidas de capital a la empresa. Entonces, dense cuenta que en este pequeño pedacito yo ya les dije prácticamente qué es lo que hice, cómo lo hice, dentro de mis metodologías, con quién estuve trabajando, qué es lo que va a tener mi trabajo, que son diagramas de causa y efecto, Pareto, gráficos de control, ¿sí? Entonces, el resumen está muy bien explicado con respecto a qué utilicé y qué es lo que yo obtuve como resultado y qué concluyo. Hay otro tipo de resúmenes que ya realmente va a depender de la revista, que sí te piden que pongas como tal la separación entre mi contexto. Por ejemplo, aquí te pide una introducción donde le expliques realmente sobre qué es el trabajo o por qué es importante, el objetivo de estudio, el método que estás utilizando, sí, ya especificado bien, claro, los resultados que obtuviste y tu conclusión. Pero si se dan cuenta, este abstract es ya para una revista de un journal, ya es una revista indexada con factor de impacto importante, me parece que es de 4.1, y por eso es que nos pedía que tuviéramos una separación adecuada y nos daba una amplitud mayor con respecto al número de palabras que nosotros podíamos poner en el abstract, ¿sí? Ahora, la introducción. La introducción es la parte más importante de su trabajo porque es la presentación del mismo. ¿Qué significa? La introducción no significa que yo me ponga a hablar sobre el trabajo. Se realizó en la materia de tal, un trabajo de esto y esto, y entonces yo empiezo a hablar de mi objetivo y mi método. Eso no es la introducción. La introducción debe conectar las siguientes ideas. Primero, mis generalidades del tema. Si yo estoy haciendo un trabajo sobre calidad, sobre el mejoramiento de un requerimiento en calidad, pues yo tendría que empezar hablando sobre qué es la calidad, ¿sí me entienden? ¿Qué es el proceso de calidad? ¿Cómo se mide? ¿Sí? Hablar sobre el contexto, qué tipos de metodologías se aplican. Todo se tiene que ir enfocando hacia el aterrizaje a mi objetivo, aguas. Tengo que hablar sobre parte del problema. ¿Cuáles son los problemas más usuales que yo voy a encontrar cuando estoy trabajando con control de calidad? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Es decir, qué metodologías o qué herramientas se han estado implementando dentro de las diferentes empresas, preferentemente del giro de la que yo estoy trabajando, para mejorar este tipo de problema. Y puedo hablar incluso de algunos ejemplos de caso. Pero aguas, se requiere mucha síntesis para la introducción. Una introducción no debe de tener más de 2 cuartillas. Debe de ser de 1 a 2 cuartillas. Si ustedes tienen más información, que la deben de tener porque ya leyeron muchísimo para hacer sus bitácoras, eso va a ir dentro del marco teórico, que vamos a ir ahorita para allá. Entonces, vean un ejemplo. Con respecto al ejemplo que estábamos trabajando de lo del pastelillo, la introducción sería: uno de los signos más característicos de la sociedad contemporánea es sin duda la preocupación explícita por la calidad, la productividad y los costos en los ámbitos de la economía. Y pongo la cita. Por eso era importante que cuando ustedes estaban haciendo sus bitácoras, ustedes tenían que poner sus ideas principales y poner de qué autor es. Cada vez que ustedes pongan una idea dentro de la introducción, aguas, no se vale copiar y pegar, eso es plagio. Si ustedes van a copiar y pegar, se tiene que poner con comillas para que especificar que ustedes están citando tal cual las palabras del autor. Lo que sí se vale es: yo leí un trabajo y dentro de lo que yo leí, yo interpreté esto. Entonces, de esa interpretación escrita con mis propias palabras, tampoco es que yo me la saqué de lo más profundo de mi mente. Yo lo leí en algún lugar, yo lo interpreté y yo lo volví a escribir de otra manera. Entonces ahí pongo la cita.
Y tengan cuidado, pueden poner una cita por idea, pero lo ideal sería que pusieran más de una cita por idea. Pueden tener 2, 3, 4, 5 citas por cada idea que ustedes ponen. Y tienen que tener cuidado porque una idea debe de tener de 15 a 30 palabras, no debe de ser más. Y acuérdense con la construcción de los párrafos. Los párrafos deben de tener por lo menos 3 ideas. Deben de tener una idea principal seguido de por lo menos 2 ideas secundarias. Tienen que tener mucho cuidado porque específicamente ya son alumnos universitarios. Tienen que aprender a redactar y eso es básico. Tienen que tener una buena comprensión de la lectura, poder escribirlo con sus propias palabras, citar al autor en el que se están basando y aparte de todo darle pertinencia y seguimiento a sus ideas. No se vale poner renglón y medio, punto y aparte, luego medio renglón, punto y aparte. Y tampoco se vale que pongan son las siguientes 2 puntos y me ponen 25 puntos de ideas, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces tienen que tener cuidado con la redacción. Vean, entonces empieza la primera idea, ponen su cita, luego dice el concepto de la calidad en su sentido más amplio, identificando sus principales elementos y modelos de gestión, ¿sí? Y ya me empieza a explicar, todo debe de llevar su cita, ¿sí? Y acuérdense que de acuerdo con las normas del formato APA, ustedes pueden tener cita para un autor, para 2 autores y para 3 o más autores, y todo debe de ir citado y referenciado al final de su trabajo. Entonces las introducciones no tienen que ser tan largas, pero sí tienen que estar bien delimitadas con respecto a lo que ustedes quieren escribir en ellas. Entonces pasamos al problema. El problema se debe de caracterizar, definir y enmarcar teóricamente. Generalmente un problema se va a formular a través de una interrogante, pero también existe la opción de presentarlo de manera descriptiva. Lo ideal siempre va a ser que tengan datos. Esos datos ya los dijimos como al inicio, que iban a surgir de la observación, ya sea directa o de lo que ustedes hayan encontrado dentro de la literatura. Con respecto a un ejemplo, veamos, esto es para un trabajo que tenían problemas dentro del área de troquel. Dice, los principales problemas detectados en el área de troquel que retrasan los procesos de producción durante la elaboración de los conectores del número 3, 6 y 10 son que no hay un área para el producto terminado. No existe una delimitación del operario ni la maquinaria. No hay señalización ni equipo de protección personal para los trabajadores y tampoco reciben capacitación para poder utilizar la maquinaria y existen múltiples adaptaciones en la matriz del troquel y la ventilación y la iluminación del área dificultan el manejo de la maquinaria. Si se están dando cuenta, ahí es netamente descriptivo de lo que se está observando dentro del área que quieren mejorar. Este es otro tipo de problema. Aquí sí ya estoy basándome en mi marco teórico, en lo que yo busqué en la literatura, en lo que yo observé y en los datos estadísticos que yo tengo. Esto sería la manera ideal en la que ustedes tendrían que presentar un problema porque tiene datos y al ponerle datos y al poner fuentes bibliográficas, ustedes le están dando peso al trabajo. Esto es con respecto a un trabajo que hicimos aquí en el municipio de Texcoco, del monitoreo de la calidad de los manantiales relacionados a la zona de San Pablo y Sayo. Y el problema dice así: en el municipio de Texcoco en los últimos años ha aumentado la densidad poblacional, causando una mayor demanda del servicio de agua, y con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se han instaurado 180 minas en la zona que han causado que se drene o se contamine el acuífero y los manantiales del municipio. Esto no es un dato nada más observado, es un dato que ya está reportado en la literatura y vean, ya viene aquí Salinas en el 2018, ¿no? Estudios recientes señalan que las minas de la zona se han rellenado con 4 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que contienen bromo, cloro, sodio y carbonatos que han sido extraídos de la construcción del NICE y depositados en socavones sin las medidas de protección ambiental adecuadas, por lo que existe el riesgo de que causen problemas de salud en la población. Y aquí viene, este es otro artículo, igual publicado por Salinas en el 2018, pero uno está señalado como A y el otro como B porque son 2 artículos diferentes. Entonces se dan cuenta, aquí viene un peso bibliográfico.
La abundancia de manantiales en la región evita que los pobladores sufrieran limitaciones en el recurso. En el caso de la localidad de San Pablo Izayo, gran parte de los pobladores viven de la recolecta de alimentos en el bosque, por lo que pasan todo el día consumiendo el agua del afluente del manantial sin darle ningún tratamiento. En los últimos meses se han reportado un aumento en el número de enfermedades estomacales por parte del centro de salud del pueblo, en un 28% según el médico encargado. Ahí ya tenemos datos de una entrevista con respecto al médico del pueblo y con respecto a lo observado, si se dan cuenta, por lo que es necesario evaluar si el agua de que consumen las personas puede ser causante del incremento de padecimientos en el pueblo. Por otro lado, el manantial localizado en San Jerónimo Amanalco está en una zona de gran pobreza y con pocos servicios públicos. La localidad ha recibido apoyos federales para poder implementar la crianza de truchas en el área y así poder generar alimento para un sector de la población, pero el agua que se utiliza para la crianza se regresa al caudal sin un tratamiento adecuado. Esta situación perjudica a los hogares ubicados después de la zona de truchas debido a que la mayoría de las veces consumen el agua del río sin darle un tratamiento adecuado al recurso. Y entonces aquí estamos basándonos otra vez en la observación. Estamos hablando de los manantiales de la zona de Texcoco, basándonos en cuestiones de literatura y en cuestiones de observación, y estamos mezclando incluso con datos recabados de entrevistas. Y si se dan cuenta, este problema tiene peso porque tiene variantes de todos los sentidos con respecto a lo que sería el planteamiento del problema y tiene datos y cifras. Con respecto a la justificación es la conexión con el problema. Yo ya estoy hablando sobre qué es lo que yo quiero solucionar con mi trabajo. Y debo comenzar siempre mi justificación con conectores de modo, como serían por tal motivo, de tal forma, por esta razón, debido a esto, ¿sí? Entonces, estos conectores son lo que va a hilar lo que yo ya describí en mi problema con respecto a lo que yo quiero hacer para ir vendiendo la importancia de mi trabajo. Debe demostrar esta justificación por qué es significativo el problema y debe denotar a quién se debe de beneficiar desde el punto de vista ya sea social, ya sea económico o tecnológico. Con respecto al problema anterior que les había explicado, viene la justificación a ese mismo proyecto, que sería: debido a esta situación, el proyecto que a continuación se desarrolla es la base para poder tomar acciones a corto y largo plazo sobre el recurso que abastece a los pueblos de San Pablo Izayo y San Jerónimo Amanalco, debido a que no hay estudios que monitoreen los cambios en las propiedades físico-químicas desde los ojos de agua de la zona montañosa hasta su almacenamiento en la presa de la localidad en San Pablo Izayo. Por la dificultad logística que plantea el traslado hasta los ojos de agua y su trayecto a la presa, no hay estudios que monitoreen la calidad de agua en las zonas ejidales, pero se espera que las recientes actividades mineras de la zona traigan cambios en la calidad del acuífero, por lo que es fundamental realizar un monitoreo sistemático y a largo plazo de las propiedades del cauce. Entonces, si se dan cuenta, ahí yo estoy hablando desde el punto de vista social, que cómo estoy solucionando el problema o cómo estoy ayudando a solucionar ese problema desde el punto de vista económico también y desde el punto de vista tecnológico, y todo se va ligando a lo que yo ya expliqué dentro de mi problemática. Esto es otro ejemplo de una justificación. Esto es del desarrollo de un producto de innovación tecnológica con PET reciclado. Y dice así, ¿no? Debido a los problemas ambientales causados por la acumulación de residuos que repercuten en la salud, es necesario implementar nuevas estrategias para el aprovechamiento y reciclaje de envases PET, ya que por su alto consumo pueden llegar a constituir una entrada económica adicional a las familias en la zona metropolitana. Eso significa que se requieren nuevas propuestas que impliquen alternativas sustentables ambientalmente con bajos costos de inversión que puedan proporcionar una amplia gama de productos de demanda comercial. El proyecto de investigación tendrá un impacto social en las familias, y entonces ya lo empiezo a explicar, pero aguas, tienen que tener cuidado. En la justificación no se trata de explicar mi objetivo o lo que yo quiero entregar como meta final del trabajo. Dentro de lo que ya sería mi justificación es como venderlo. Es como cuando ustedes quieren pedirle permiso a su mamá para ir a una fiesta
y primero le cuentan lo mal que les fue en la semana y que los cortó la novia o que o se pelearon con la amiga o cuestiones de ese estilo, ¿no? Y le cuentan su triste historia. Y después empiezan como que a vender la idea como que pues les haría falta una buena distracción o que necesitarían salir un poquito más con sus amigos o como, o sea, tienen que ir en la justificación vendiendo la idea de lo que ustedes quieren instaurar como un objetivo. Entonces tienen que tener cuidado con esto. El problema es plantear realmente la problemática, qué es lo que yo voy a solucionar, y mi justificación es vender por qué hace falta mi trabajo, ¿sí? Qué implicaciones económicas, sociales, ambientales o tecnológicas va a tener mi proyecto, que es necesario hacerlo o tener el respaldo de su sinodal o de lo que sería su maestro, ¿sí? Y de ahí vamos a brincar a lo que sería el objetivo. Este objetivo tiene que estar íntimamente relacionado con la solución de su problemática. Eso es bien importante, ¿sí? Y con respecto a los objetivos, tienen que tener en cuenta que tenemos objetivos generales y objetivos particulares. El objetivo, siempre sea general o sea particular, debe de empezar con un verbo en infinitivo que te denote una acción. Y forzosamente esos verbos en infinitivo que nos denoten una acción no pueden ser ni investigar ni analizar. ¿Por qué no puede utilizar investigar y analizar? Porque si yo digo que voy a hacer una investigación en donde mi objetivo es investigar, pues se hace otra vez tautológico. ¿Qué es lo que quiero hacer? Investigar, ¿qué significa? Incluso cuando están stalkeando algo en el Facebook, están haciendo un proceso de investigación. Que no sea un proceso de investigación científica no significa que no sea una investigación, pero hasta el que le estén revisando los mensajes a su mamá o a su hermana implica que están haciendo una investigación. Un proceso de análisis es requerido forzosamente cuando ustedes estén trabajando con cuestiones de investigación científica. Entonces, el decir que van a hacer el análisis de una situación o de un estudio de caso tampoco me dice nada. Entonces yo les pongo aquí una lista de verbos para la formulación de objetivos en proyectos de investigación. Estos son bien importantes y son buenos para ustedes porque les van a dar algunas cosas. Tenemos verbos que van a ser verbos de conocimiento. Cuando mi parte de mi meta es generar conocimiento, voy a poder utilizar el verbo adquirir o calcular, citar, clarificar, definir, descubrir, enumerar, fijar, formular, identificar, localizar, mostrar, nombrar, registrar, relatar, seleccionar, señalar o subrayar. Ahí tienen un montón de ejemplos cuando lo que ustedes, su meta o su finalidad de su objetivo es simplemente la generación de conocimiento. Cuando ustedes quieren llegar a la comprensión de un fenómeno o la comprensión de un suceso, ustedes pueden utilizar los verbos comparar, confeccionar, describir, determinar, diferenciar, discutir, distinguir, explicar, fundamentar, generalizar, identificar, ilustrar, inferir, interpretar, justificar, reconocer, relacionar, replantear, representar, reproducir, resumir o revisar. Entonces dense cuenta que van a ir cambiando con respecto a lo que yo quiero hacer. Cuando yo ya tengo un objetivo que requiere la aplicación de algo, y aguas, porque estos son los verbos de mayor peso, ya sea que yo voy a generar un prototipo, o que yo voy a aplicar una norma, o que yo voy a ya tener como tal un resultado tangible, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar los verbos de aplicación, pero dense cuenta que tienen un poquito de mayor peso, porque significa que yo voy a aplicar, o yo voy a comparar, demostrar, desarrollar, descubrir, diseñar, ejecutar, ejemplificar, ensayar, escoger, experimentar, ilustrar, interpretar, modificar, organizar, practicar, realizar, reestructurar, relacionar, sintetizar, usar o utilizar. Y aguas, porque yo les decía, no es lo mismo decir que ustedes van a diseñar a decir que van a desarrollar un prototipo. Entonces tienen que tener cuidado con los verbos de aplicación, porque estos verbos de aplicación me dicen qué va a ser su producto final. Y si ustedes me dicen que van a diseñar un prototipo, no es lo mismo decirme a que van a desarrollar un prototipo, porque entonces yo esperaría ver su prototipo funcional al finalizar el semestre, o al finalizar su residencia, o al finalizar su proyecto de investigación. Y si no lo tienen, si simplemente hicieron el diseño, entonces ya no se cumple su objetivo. Tienen que tener cuidado y tienen que plantear objetivos que sean realistas. Cuando yo tengo un objetivo que sea más bien con respecto al análisis,
yo puedo utilizar aclarar, ver, comparar, contrastar, criticar, debatir, descubrir, desglosar, determinar, diagramar, diferenciar, distinguir, enfocar, examinar, inspeccionar, inventar, señalar, observar, probar o relacionar. Y cuando yo quiero hacer simplemente una síntesis del conocimiento, ahí sí puedo utilizar categorizar, clasificar, coleccionar, compilar, concebir, concluir, construir, constituir, deducir, diseñar, elaborar, fabricar, formular, idear, inventar, organizar, preparar, producir, proponer, reconstruir, resumir o sintetizar. Entonces tienen que tener cuidado, ya no tienen ahorita el pretexto de que a todo me van a poner de escribir en todos sus objetivos generales o los particulares. Ya tienen aquí una lista de verbos que pueden realmente, yo les recomiendo que cuando escojan uno se metan al diccionario para ver en realidad a qué se están comprometiendo, porque hay veces que los problemas con respecto a nuestro manejo del español son lo que nos pone en el pie. Entonces, si se dan cuenta, estos objetivos lo que van a hacer son describir los productos que vamos a desarrollar dentro del proyecto de investigación y tienen que estar estrictamente relacionados con el problema de estudio, ¿sí? Tienen que estar enfocados en solucionar lo que yo había planteado como un problema de estudio. Entonces yo les decía que tenemos de dos sopas, tenemos objetivo general y tenemos objetivos específicos. El objetivo general debe explicar lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento, por lo que debe de dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar. Es decir, yo lo voy a tener de manera muy específica. ¿Qué quiero lograr? Mientras que mis objetivos específicos ya son la descomposición y secuencia lógica que yo debo de seguir para poder cumplir mi objetivo general y son un anticipo de lo que va a ser mi diseño de investigación. Y aquí era donde les decía, aguas. Ustedes pueden tener 7 objetivos específicos, pero si ustedes tienen 7 objetivos específicos, van a tener 7 puntos de su metodología, 7 puntos de sus resultados, 7 puntos de su discusión y 7 puntos de su conclusión. Entonces, entre más objetivos específicos le pongan a su trabajo, más compromisos están adquiriendo de entregar al final del mismo. Entonces yo les recomiendo que tengan de 2 a 3 objetivos para que sea algo que puedan alcanzar dentro de este periodo de 6 meses. Entonces un ejemplo sería, por ejemplo, con respecto, todos son de los artículos que les he estado poniendo porque en la mayoría he participado como autora, ¿no? No es que nos los estemos plagiando. El objetivo general del proyecto que les hablaba de lo de la empresa de trocolación es reducir el desperdicio de material en la empresa Troquelaboración S.A.D.C.B. a partir de la implementación del ciclo dimming en el área de troquel para aumentar la producción y optimizar el uso de la materia prima en la elaboración de conectores. Yo ya estoy diciendo ahí a qué me quiero comprometer, que es reducir el desperdicio para aumentar la producción y optimizar el uso de la materia prima. Eso es lo que yo voy a entregar al finalizar el trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aquí tengo 2 objetivos particulares. Primero, determinar las áreas de oportunidad de mejora en el área de troquel de la empresa por medio de un diagrama de Pareto. Y luego aplicar un plan de mejora. Y estoy poniéndole a aplicar porque mi objetivo general es reducir el desperdicio, aumentar la producción y optimizar el uso de la materia prima. Si mi objetivo no fuera reducir, entonces yo no tendría que aplicar. Pero como yo estoy utilizando un objetivo que me dice que yo tengo que entregar un producto finalizado, entonces yo tengo que utilizar el objetivo particular de aplicar el plan, no diseñar. Y aguas con eso, porque luego ustedes nada más quieren hacer el diseño y ya con el diseño de su plan de acción creen que ya con eso se va a reducir el desperdicio. Y entonces tienen que ir de la mano todo esto. Dice, aplicar un plan de mejora a partir del ciclo dimming para optimizar el área de producción, reducir el número de paros y disminuir la cantidad de materia prima utilizada. ¿Sí? Ya con eso yo estoy explicando qué es lo que voy a hacer para poder cumplir con mi objetivo general. Este es otro ejemplo que sería para lo de el trabajo de lo de el material con PET, ¿no? Que es evaluar el comportamiento de la combinación de los diferentes tamaños de partículas plásticas PET
en proporciones de mezcla hojuelas cementantes y la adición de agentes aglutinantes en la elaboración de paneles de concreto ecológico para el ámbito de la construcción. Y aquí viene, por ejemplo, desarrollar una alternativa de reciclaje de envases de PET en las zonas de habitacionales del oriente del estado, construir los paneles ecológicos a partir del tratamiento de las hojuelas, y luego ya viene evaluar las propiedades mecánicas de dureza, resistencia a la rotura y conductividad térmica para las diferentes combinaciones de los paneles para determinar cuál posee las mejores propiedades de construcción. Y este último es bien importante porque es lo que me está diciendo realmente que estoy cumpliendo con mi objetivo general, que es evaluar cuál es el comportamiento con respecto a mis diferentes paneles. ¿Cuáles son esos diferentes paneles? Yo ya lo estoy poniendo en mi segundo objetivo particular, que es que yo estoy construyendo a partir de diferentes tratamientos con respecto a hojuelas, cementantes y agentes aglutinantes, ¿sí? Y esto es lo que yo les explicaba. Este es otro ejemplo, que es con respecto a lo que les decía del proyecto del agua, ¿no? Que es comparar las propiedades físico-químicas de los manantiales de Cerro Tlaloc y San Jerónimo Amanalco desde su naciente hasta su desembocadura, abarcando 11 estaciones de muestreo con respecto a la NOM 127 SSA1 1994. Yo les estoy diciendo incluso sobre qué norma me voy a basar. Y entonces mis objetivos particulares son monitorear los valores de oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, pH, coliformes fecales, acidez, alcalinidad, cantidad de dióxido de carbono, fosfatos, nitratos, sólidos disueltos totales y demanda bioquímica de oxígeno en el manantial de Cerro Tlaloc. Y mi segundo objetivo particular es hacer lo mismo, pero en el de San Jerónimo Amanalco. Y esto es un ejemplo de lo que yo les decía con respecto a cuántos objetivos particulares pongan, es cómo se va a ir dividiendo su trabajo. Esto grábenselo porque así van a ir separando sus trabajos de investigación. Este es el ejemplo de mi tesis. Yo la verdad es que hice una cosa muy extensa, fueron 3 años de muestreo, una tesis increíblemente grande, y el objetivo general de mi tesis fue reconocer patrones de distribución altitudinal de las familias de Papilionidae y Pieride, Lepidoptera papilionide en la Sierra Madre del Sur, en la porción región Losicha, en Oaxaca. Entonces yo dividí mi trabajo en 7 objetivos particulares, que fue elaborar una lista faunística de los Papilionidae y Pieride de la región, comparar la diversidad alfa de Papilionidae y Pieride en la región, luego hacer una caracterización de la riqueza de estas dos mismas familias en un gradiente altitudinal, luego describir la distribución altitudinal de esas dos familias en toda la región, no solo en el gradiente altitudinal, luego examiné los patrones de distribución de esas dos familias de mariposas en toda la Sierra Madre del Sur. Luego fue reconocer los patrones de distribución entre la Sierra de Manantlal, la Sierra de Atoyac, la Sierra de Juárez y la región Losicha, que fue un análisis todavía más grande. Y luego determiné la similitud en la composición faunística dentro de mis 4 sierras, ¿no?, que estuve analizando. Entonces fue una cosa monstruosa porque al poner yo 7 objetivos particulares, vean, mi método también está separado en 7 objetivos particulares. Un método para mi primer objetivo, un método para el segundo objetivo, un método para el tercero, un método para el cuarto, un método para el quinto, un método para el sexto y un método para el séptimo. Entonces mi método quedó de prácticamente de la página 34 a la página 45, ¿sí?, explicando simplemente la metodología seguida para cada objetivo particular. Con respecto a los resultados, lo mismo, tengo que poner un resultado para mi primer objetivo, un resultado para mi segundo objetivo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, para el sexto y para el séptimo, y todo tiene que ir bien separado por apartados para ir explicando que cada apartado va a responder a un objetivo particular específico. Y mis resultados, se dan cuenta, va de la página 45 a lo que sería la página 83, ¿no?, por los 7 objetivos que estoy abarcando. La discusión, que ya es la interpretación de esos resultados, lo mismo, si se dan cuenta, tiene 7 apartados y por eso va de la página 83 a la página 97, ¿sí? Y las conclusiones, lo mismo, tiene que ir un párrafo de su conclusión
por cada objetivo particular, para que ustedes puedan decir si se cumple o no se cumple, si no y por qué, y lo puedan discutir. Cada uno de sus objetivos particulares requiere de un párrafo de explicación con respecto a esto. Entonces yo les decía, tengan cuidado a la hora de determinar cuántos objetivos particulares quieren trabajar. No está mal que tengan muchos objetivos particulares, simplemente tienen que tener conciencia de la cantidad de actividades que van a tener a la hora que hagan la planeación de su proyecto, que vamos a ir para allá en la siguiente parte. Entonces el video se los voy a dividir a la mitad y ahorita nos quedamos en esto y pasamos.